En el vasto escenario del Imperio Romano, un periodo que sentó las bases de nuestra civilización, surgieron figuras que, a pesar de su inmensa influencia, a menudo quedan relegadas al olvido. Sus nombres no resuenan con la misma fuerza que los de emperadores o conquistadores, pero sus legados son tan cruciales como los cimientos de una gran ciudad. Uno de estos personajes es Flavio Josefo, un historiador judío del siglo I. Su vida fue un torbellino de lealtades divididas, batallas perdidas y una inesperada ascensión que lo llevó de comandante militar a consejero imperial. Sus escritos, elaborados con una pluma tanto observadora como interesada, se han convertido en una ventana indispensable hacia la historia judía antigua de Palestina y los orígenes del cristianismo. Josefo dejó constancia de algunas de las referencias históricas más tempranas sobre Jesús de Nazaret y Juan el Bautista, ofreciendo una perspectiva única de un mundo en ebullición. Pero, ¿quién fue realmente este hombre? ¿Qué creía y cómo su vida forjó un legado que transformó nuestra comprensión de una era decisiva? Su historia comenzó en Jerusalén, en el año 37 después de Cristo. Flavio Josefo, cuyo nombre de nacimiento era Eliezer ben Matitiahu, vino al mundo en el seno de una familia judía adinerada y de gran prestigio. Su padre era rabino y su madre una aristócrata, descendiente de una antigua dinastía que gobernó Judea por décadas. Por línea paterna, Josefo pertenecía a la orden Eniakim, una de las 24 órdenes sacerdotales del Templo de Jerusalén, organizadas por el mismísimo rey David. Este linaje le aseguró una educación privilegiada y un profundo conocimiento de las tradiciones de su pueblo. Desde muy joven, Flavio Josefo demostró una inteligencia excepcional. Sus propios escritos relatan que a los 14 años, sacerdotes y consejeros ya le consultaban sobre la ley judía. Buscando una mayor pureza moral y una comprensión más profunda de la vida, a los 16 años, se retiró de la ciudad para vivir en la naturaleza. Se unió a Banús, un ermitaño que formaba parte de una secta judía ascética que buscaba la iluminación a través del abandono de los placeres y las posesiones materiales. Después de 3 años en esa vida austera, Josefo regresó a Jerusalén y se incorporó a los fariseos. Este era uno de los grupos religiosos judíos más estrictos, conocido por su firme adhesión a las enseñanzas de la Torá. Sin embargo, a nivel político, los fariseos no compartían el fervor nacionalista de otros grupos judíos, como los celotes, quienes representaban la facción más violenta y decidida a oponerse a Roma. Los fariseos, en cambio, estaban dispuestos a aceptar el reinado del Imperio Romano, entonces en plena expansión, siempre y cuando se les permitiera mantener su independencia religiosa. Esta posición moderada sobre la relación con Roma marcaría el destino de Flavio Josefo. En el año 64 después de Cristo, el destino lo llevó a Roma. Como parte de los fariseos, Josefo fue enviado como emisario a la capital imperial con una misión delicada: negociar con el emperador Nerón la liberación de un grupo de sacerdotes judíos que estaban presos. Durante esta visita, conoció a la emperatriz Popea Sabina, la segunda esposa de Nerón, cuya intervención fue decisiva para el éxito de su misión. Josefo quedó profundamente deslumbrado por la cultura, el orden, la sofisticación y, sobre todo, el inmenso poderío militar del Imperio Romano. La grandeza de la ciudad y la fuerza de su organización dejaron una huella imborrable en su joven mente. Pero la calma de Roma era un contraste brutal con la situación que encontraría a su regreso. En Jerusalén, la revuelta estaba en pleno apogeo. Impulsados por el fanatismo de los celotes, los judíos de Judea expulsaron al procurador romano y establecieron un gobierno revolucionario. Aunque Josefo, como muchos de la clase sacerdotal, tenía dudas sobre la viabilidad de este movimiento, se vio arrastrado a la rebelión. A pesar de su postura moderada, fue nombrado comandante militar de las fuerzas de Galilea. Las ciudades de Galilea estaban divididas. Algunas se unieron con fervor a la rebelión, mientras que otras optaron por mantener su respeto a la autoridad romana. Josefo, según sus propios relatos, que no siempre son enteramente objetivos, intentó usar su cargo para buscar un acuerdo con los líderes locales. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano. Entendiendo que una resistencia armada frontal contra el poder romano era inútil, se centró en fortificar los pueblos del norte para soportar los inminentes ataques imperiales. Pero tenía problemas internos. Las ciudades de Séforis y Tiberíades, dentro de Galilea, no solo seguían apoyando a Roma, sino que incluso pidieron ayuda a las autoridades romanas para protegerse de los rebeldes. Josefo movilizó sus fuerzas y logró someter a ambas ciudades, que representaban una amenaza para la expansión de la revuelta. Fue entonces cuando llegó una noticia preocupante desde Roma. El emperador Nerón había designado al experimentado general Vespasiano para invadir Galilea. El primer enfrentamiento directo entre las fuerzas de Josefo y el ejército romano tuvo lugar en la aldea de Garín. Josefo planeaba lanzar una ofensiva contra Séforis, pero fue repelido.
A pesar de la abrumadora superioridad militar romana, Josefo logró resistir por mucho más tiempo de lo esperado. Unos 1000 soldados de caballería romanos, liderados por Vespasiano y su hijo Tito, ambos futuros emperadores, intentaron tomar la ciudad de Jotapata, donde se atrincheraban los rebeldes bajo el mando de Josefo. Los defensores resistieron varios ataques consecutivos, resguardados tras las sólidas murallas fortificadas de la ciudad. Los romanos instalaron enormes catapultas para sus ataques, a lo que Josefo respondió elevando el tamaño de los muros de la ciudad. Esto forzó a los romanos a iniciar un largo sitio. Preparado para esta medida, Josefo racionó el agua y la comida incluso antes de que la ciudad fuera completamente bloqueada. Así logró que Jotapata resistiera durante 47 días, alimentando la sed de victoria de los romanos y la desesperación por sobrevivir de los judíos, quienes preferían morir en batalla antes que por inanición. La resistencia de Josefo fue firme y se prolongó más de lo que esperaban los generales romanos. Sin embargo, el poderío imperial era insuperable. Mientras ejercían un bloqueo para desgastar a las fuerzas de Josefo, el ejército romano construía una enorme rampa de asalto que alcanzaría la altura de los muros de Jotapata, permitiendo así la invasión de sus soldados. Una vez terminada la rampa, desplegaron un ariete, una de las estructuras de asedio más utilizadas por los romanos. El ariete, un tronco enorme y pesado, se usaba para romper muros y portones. Aunque Josefo implementó diversas estrategias para reducir el impacto del ariete, incluyendo el uso de sacos llenos de paja para absorber la fuerza, no pudo evitar la eventual caída de la ciudad. En una sola noche, los romanos lograron derribar secciones de los muros. Los soldados de Josefo ganaron algo de tiempo derramando aceite caliente desde lo alto de sus murallas para frenar el ascenso de los invasores. Vespasiano respondió elevando aún más la rampa de asedio y construyendo 3 nuevas torres. La rampa superó la altura de los muros, y la invasión romana se hizo inevitable. Así, en el día 47 del asedio, un desertor informó a los romanos que la defensa de Jotapata se había debilitado. Un día después, los romanos, dirigidos personalmente por Tito, escalaron los muros sigilosamente durante la noche, degollaron a los pocos vigías que estaban dormidos y abrieron las puertas de la ciudad, permitiendo la entrada masiva de las fuerzas romanas. Los soldados imperiales no tuvieron piedad durante la conquista de Jotapata. La ciudad fue saqueada por completo, la mayoría de sus habitantes fueron asesinados, y los pocos sobrevivientes terminaron esclavizados por las fuerzas romanas. Según el propio recuento de Josefo, durante la toma de Jotapata murieron 40.000 personas, ya sea por asesinato o por suicidio para evitar la captura. 1.200 mujeres y niños fueron esclavizados. Los romanos, por su parte, registraron una sola muerte en sus filas. Fue la segunda batalla más sangrienta de la revuelta judía contra el Imperio Romano, solo superada por el sitio de Jerusalén. Vespasiano ordenó la destrucción total de la ciudad, incluyendo la demolición de todas sus edificaciones y muros externos, como una forma de castigo ejemplar. Los romanos incluso prohibieron los ritos funerarios y entierros de los fallecidos. Apenas un año después, se permitió el retorno de algunos judíos a ese territorio. Durante la conquista de Jotapata, Josefo se escondió en una cueva junto a otros 40 ciudadanos de la ciudad. El comandante judío propuso que se entregaran a los romanos, pero sus compañeros, según el relato de Josefo, optaron por quitarse la vida entre ellos para evitar la captura. Dado que el suicidio se consideraba un pecado, Josefo propuso sortear turnos por parejas para matarse unos a otros. Josefo fue uno de los 2 últimos sobrevivientes. Ninguno de ellos parecía dispuesto a morir, así que decidieron entregarse. Encadenado, Josefo fue trasladado ante Vespasiano. De una manera bastante oportuna, el excomandante judío se presentó ante el general romano como un profeta. Afirmó haber tenido una revelación. Vespasiano sería el futuro emperador de Roma. Su afirmación pudo considerarse un disparate, pero sin duda apelaba al ego y las aspiraciones del general romano. La profecía cobró más credibilidad cuando, a mediados del año 68 después de Cristo, se anunció la temprana muerte del emperador Nerón, quien, con apenas 30 años, fue aparentemente forzado a suicidarse por un complot de gobernadores romanos. Tras la muerte de Nerón, el imperio entró en un periodo tumultuoso de guerras civiles, conocido como el Año de los 4 Emperadores. Finalmente, un año después, en el 69 después de Cristo, Vespasiano fue coronado emperador romano. Considerando que la profecía de Josefo se había cumplido, y creyendo que el profeta poseía un poder divino, Vespasiano liberó a su prisionero. La liberación de Josefo marcó el inicio de su asimilación en el Imperio Romano. Llegó a Roma como parte del séquito de Tito, el hijo del emperador, quien había quedado a cargo del ejército en Judea. Josefo se convirtió en ciudadano del imperio, y abandonó su nombre judío original para adoptar el que ahora conocemos. Tito Flavio Josefo. Josefo por su nombre original, y Flavio por su servidumbre a la dinastía iniciada por Vespasiano, la dinastía Flavia. A pesar de su anterior posición como comandante contra los romanos,
Josefo recibió un estipendio económico y una vivienda en Judea. Fue durante su vida en Roma cuando Josefo escribiría todas sus obras conocidas. A lo largo de su vida, Josefo se casó en 4 ocasiones. Su primera esposa falleció durante el asedio y caída de Jotapata. Como parte de los arreglos posteriores a su liberación, el emperador Vespasiano le encontró una nueva esposa por orden imperial. Josefo se casó con una mujer judía que había sido capturada durante las revueltas, pero la relación duró poco, pues la mujer lo abandonó en Judea, en el año 71 después de Cristo. Josefo viajó con el emperador hasta Alejandría, donde contrajo su tercera boda, tomando como esposa a una mujer judía de esa ciudad, pero esta vez fue él quien abandonó el hogar. 4 años después, desposó a su cuarta y última mujer, una judía griega nacida en una familia privilegiada de Creta. Este fue su último matrimonio, el cual vivieron con felicidad el resto de sus vidas. A pesar de sus 4 matrimonios, Josefo solo tuvo descendencia en 2 de esas uniones. Primero, tuvo 3 hijos con su segunda esposa, la prisionera judía. Pero solo uno de ellos sobrevivió a la infancia, se secciamo Flavio Icano. Tuvo otros 2 hijos con su última esposa, llamados Flavio Justo y Flavio Simónides Agripa. La asimilación de Josefo al imperio fue vista por muchos como una traición. Después de la brutalidad mostrada por los romanos contra la población de Judea, una parte significativa de la comunidad judía era incapaz de entender la posición favorable al imperio que Josefo mantenía. Resultaba inexplicable su postura, especialmente considerando que él se veía a sí mismo como un judío practicante y respetuoso de su religión. Sin embargo, después de su supuesta revelación sobre Vespasiano, Josefo escribió que esta visión le había enseñado 3 lecciones fundamentales. Primero, que el Dios creador de los judíos había decidido castigar a su propio pueblo, segundo, que la fortuna se había inclinado irrevocablemente hacia los romanos. Y tercero, que Dios lo había elegido a él para anunciar lo que estaba por venir. Pero esta justificación poco hizo por su reputación. Para muchos judíos, las afirmaciones de Josefo eran convenientes para su propia supervivencia y no creencias genuinas. Y estas no serían las únicas ideas de Josefo que serían criticadas o recibidas con escepticismo. Quizás las más populares, y a la vez más cuestionadas, fueron sus registros históricos sobre Jesús de Nazaret y Juan el Bautista. Flavio Josefo escribió 4 grandes obras durante su vida, siendo la segunda la más famosa de todas por su inmensa importancia como registro histórico de la cultura judía, y por ser una de las principales fuentes externas que atestiguan la existencia de Jesucristo. En el capítulo 18 de esta obra, titulada Antigüedades de los Judíos, Josefo escribió lo siguiente: Por este tiempo vi a un hombre sabio llamado Jesús, y su conducta era buena y era sabio, que era virtuoso. Muchos de entre los judíos y de entre las otras naciones se hicieron discípulos suyos. Pilato lo condenó a ser crucificado y a morir, pero los que habían venido a ser sus discípulos no abandonaron el discipulado. Informaron que se les había aparecido 3 días después de la crucifixión y que estaba vivo, o quizá fue el Mesías, acerca de quien los profetas han dicho maravillas. Y la tribu de los cristianos, así llamada por él, no ha desaparecido hasta el día de hoy. Además, en esa misma obra, Josefo registra la existencia de Santiago, o Jacobo, los 2 nombres con que conocemos en español al hermano de Jesús. La cita en el capítulo 20 de la obra de Josefo reza así: Había fallecido, y al vino que todavía estaba en camino, reunió al Sanedrín, llamó a juicio al hermano de Jesús, quien era llamado Cristo, cuyo nombre era Jacobo, y con él hizo comparecer a varios otros. Los acusó de ser infractores a la ley, los condenó a ser apedreados. Siendo Josefo un cronista de su época, y de hecho una de las fuentes más importantes de la historia judía antigua, sus registros son tomados por muchos como argumentos que comprueban la existencia histórica de Jesús de Nazaret. En la misma obra en que Josefo menciona la existencia de Cristo, encontramos otra referencia muy relevante para respaldar la historia en que se basa el cristianismo. Además de relatar acciones de Jesús, Josefo también dejó constancia de uno de los personajes más relevantes del cristianismo, Juan el Bautista, un importante predicador judío que bautizó a Jesucristo. En este caso, Josefo escribió en el capítulo 18 de su libro lo siguiente: Algunos judíos creyeron que el ejército de Herodes había perecido por la ira de Dios, sufriendo el condigno castigo por haber dado muerte a Juan, llamado el Bautista. Herodes lo hizo matar a pesar de ser un hombre justo que predicaba la práctica de la virtud, incitando a vivir con justicia mutua y con piedad hacia Dios para así poder recibir el bautismo. Era con esta condición que Dios consideraba agradable el bautismo. No se servían de él para hacerse perdonar ciertas faltas, sino para purificar el cuerpo, con tal que previamente el alma hubiera sido purificada por la rectitud. Hombres de todos lados se habían reunido con él, pues se entusiasmaban al oírlo hablar. Sin embargo, Herodes, temeroso de que su gran autoridad indujera a los súbditos a rebelarse, pues el pueblo parecía estar dispuesto a seguir sus consejos,
consideró más seguro, antes de que surgiera alguna novedad, quitarlo de en medio. De lo contrario, que ya tendría que arrepentirse más tarde si se produjera alguna conjuración. Es así como por estas sospechas de Herodes, fue encarcelado y enviado a la fortaleza de Maqueronte, de la que hemos hablado antes. Allí fue muerto. Los judíos creían que, en venganza de su muerte, fue derrotado el ejército de Herodes, queriendo Dios castigarlo. Las citas en que Josefo menciona la existencia de Cristo, su hermano, y de Juan el Bautista, son conocidas como el Testimonium Flavianum, y se consideran de los argumentos más fuertes a favor de la existencia de Jesucristo. Sin embargo, algunas de estas afirmaciones son cuestionadas, especialmente la cita en que Josefo habla directamente de Cristo. Esto se debe a que este pasaje reconoce que Cristo habría muerto y resucitado a los 3 días. Siendo Josefo un judío creyente y no un cristiano, es poco probable que ese reconocimiento de la divinidad de Cristo fuera escrito por él. Para muchos especialistas, este pasaje demuestra una falsificación, o, al menos, la intervención de algún cristiano en la obra, probablemente un escriba encargado de copiar el libro para reproducirlo. Sin embargo, los pasajes sobre Santiago o Jacobo y Juan el Bautista se consideran creíbles, y por sí solos, son un respaldo para confirmar, al menos, la existencia de un hombre conocido como Jesús. En el segundo pasaje del Testimonium Flavianum, el que se refiere al hermano de Jesús, se usan 2 nombres que parecen muy diferentes, Jacobo y Santiago. Resulta confuso que una misma persona sea llamada de ambas maneras. Sin embargo, así sucede en la Biblia. Se habla de Jacobo como el medio hermano de Jesucristo, pero luego la epístola escrita por él se llama la Epístola de Santiago. La respuesta a esta confusión radica en el idioma. Originalmente, estos nombres no estaban en español. En la Biblia original, el autor de la epístola es llamado Jacobos en griego, una versión del nombre Jacob, que era relativamente frecuente entre el pueblo judío. En la ciencia, se llamaba Jacobus. En latín fue el nombre más usado para el cristianismo y el catolicismo. Siendo uno de los escritores de la Biblia, el catolicismo reconoció la santidad de Jacobo, convirtiéndolo en latín en Sanctus Jacobus, una designación que fue derivando en Sancti Jacobi. Si se dice rápido y corrido, es fácil entender la relación entre ambos nombres. Aunque suenan muy diferentes, Santiago no es más que una contracción de Sant de Jacob. Las confusiones idiomáticas no solo afectan a las versiones en español. Por alguna razón, la traducción de los textos bíblicos al inglés nombra la Epístola de Santiago como la Epístola de James, un nombre que en español se traduciría como Jaime. En el campo de la lingüística, se ha estudiado este nombramiento, y lo cierto es que no hay motivos aparentes para el cambio de nombre en idioma inglés, pero se cree que ocurrió algo similar a lo que pasó con el español. Jacob en hebreo se convirtió en Jacobos en griego, y luego una mala traducción al latín pudo convertir el nombre en Jacomus. Esta versión pudo derivar en un James en francés, y, eventualmente, en el James de la versión inglesa, un camino mucho más confuso. Es por esto que si alguna vez lee sobre Jaime, el hermano de Jesucristo, recuerde que en realidad se refieren al único hermano que tuvo Jesús, el hombre de los muchos nombres, Jacobo, Santiago y James, conocido en todos los idiomas como el Justo. Aunque en su época, y también en la actualidad, se consideraba contradictoria la fe judía de Josefo con su posición a favor del Imperio Romano. En realidad esta postura es parte de un fenómeno cultural que se ha llamado el judaísmo helenístico. Esta es una forma de judaísmo que cree en la compatibilidad de la religión judía con las costumbres y estructuras grecorromanas. Era inevitable que el dominio romano sobre Judea influenciara la vida judía, y mezclara algunas de sus creencias. Mientras los judíos más tradicionales veían en la imposición de las reglas romanas una afrenta a sus creencias, particularmente la incapacidad de aplicar las leyes bíblicas en un sistema con estructuras no judías y leyes propias, el judaísmo helenístico, por su parte, abogaba por la asimilación y adaptación entre ambas culturas. Flavio Josefo fue una de las principales referencias del judaísmo helenístico, junto a Filón de Alejandría. La imagen de Josefo ante la comunidad judía quedó manchada una vez que se convirtió a la cultura romana. Por muchos argumentos y revelaciones que anunciara, simplemente era considerado un traidor a sus propias filas. El hecho de que decidiera entregarse a los romanos, en lugar de cumplir con el acuerdo de suicidio con sus compañeros en Jotapata, se vio como una falta de lealtad inaceptable. Y las siguientes acciones de Josefo no contribuyeron a mejorar su reputación. No solo aceptó los regalos y comodidades ofrecidas por el emperador Vespasiano, sino que apenas un año después de ser liberado, Josefo acompañó a las fuerzas de Tito durante el asedio de Jerusalén. Josefo afirma que su papel era el de mediador, con la intención de buscar un acuerdo entre judíos y romanos. Pero la historia demuestra que su gestión fue infructuosa. El bando judío lo consideraba un traidor, y el bando romano no podía confiar en un reciente enemigo. No se logró un acuerdo. Jerusalén fue víctima de un cruento asedio que terminó en el saqueo de la ciudad.
la destrucción del templo y el episodio más sangriento de toda la revuelta de Judea. Después de este terrible desenlace, Josefo se instaló de manera permanente en Roma, en una vivienda que le regaló el emperador Vespasiano, donde se dedicó a escribir toda su obra. Los especialistas e historiadores coinciden en que la obra de Josefo parece el trabajo de alguien que busca reparar su reputación. En general, sus obras se consideran fuentes fundamentales para conocer la cultura y costumbres judías antiguas, pero también le fueron útiles para justificar sus acciones y ofrecer argumentos a favor de la asimilación al Imperio Romano. Josefo escribió 4 obras a lo largo de su vida: La guerra de los judíos, contra Apión, Vida de Flavio Josefo y Antigüedades de los judíos. Su primera obra, La guerra de los judíos, fue culminada en el año 78 después de Cristo. En 7 volúmenes, Josefo narra en griego la crónica de la llamada Guerra Judía, la rebelión de Judea en contra del Imperio Romano. Este libro hace un resumen de la historia del judaísmo desde el siglo II a.C., con especial énfasis en el conflicto reciente contra los romanos. En su registro describe en detalle las condiciones inhumanas del asedio de Jotapata y el sufrimiento de la población de Jerusalén durante el sitio a la ciudad. También es la única obra que tiene una descripción detallada de los campamentos de los legionarios romanos. Pero más allá de su valor como documento histórico, tenía también 2 claras intenciones propagandísticas. Los especialistas señalan que esta obra subrayaba el poderío militar romano, presentándolo como una fuerza invencible e infalible. Esto se atribuye al interés de Josefo de engrandecer a los romanos y disuadir a las comunidades judías de intentar nuevas rebeliones. Por otro lado, su obra presentaba una explicación de las causas que llevaron al conflicto, señalando principalmente a los judíos celotes de promoverlo debido a su fanatismo religioso. Además, afirmaba que la mayoría de los judíos eran leales al imperio. Las Antigüedades de los judíos es la obra más popular de Flavio Josefo. Terminada entre los años 93 y 94, esta obra de 20 volúmenes relata la historia judía desde las Sagradas Escrituras y detalla la cultura y creencias judías, presentándolas de manera racional y con explicaciones lógicas. Su objetivo era mostrar el lado razonable del judaísmo, separándolo de las posiciones radicales que mantenían los judíos celotes. Es, además, su obra más citada debido a las referencias de la existencia de Cristo. Sin embargo, este libro tiene los mismos problemas que su obra predecesora. Es evidente el interés de Josefo en agradar a los romanos. Por ejemplo, a pesar de ser un recuento histórico de la religión judía, la obra omite detalles de la mayoría de los profetas de Israel, entendiendo que estos profetas vaticinaron la llegada de un reinado futuro de Dios, y que esto destruiría al reinado que entonces mantenían los romanos. Es obvio que a Josefo no le sería conveniente ahondar en este tipo de detalles, especialmente teniendo una audiencia romana. De sus 4 libros, Vida de Flavio Josefo es, sin duda, el que muestra su objetivo de manera más clara. Aunque formaba parte del texto de las Antigüedades, el libro Vida se considera una obra separada e independiente de este historiador. Aunque su nombre alude a una autobiografía, este libro es más bien una apología y explicación de sus acciones. Se cree que este texto fue escrito por Josefo como respuesta al escritor judío Justo de Tiberíades, quien escribió su propia historia de la guerra en Galilea, un recuento en que señala a Josefo como responsable de la derrota judía. En Vida, Josefo explica por qué tomó el bando romano. En su versión de los eventos, afirma que estuvo en contra de la rebelión desde el inicio. Además, acusa a Justo de ser un celote fanático y, por lo tanto, un traidor a Roma. Contra Apión, su última obra, es una defensa en 2 volúmenes de las religiones y filosofías clásicas del judaísmo. Su principal argumento es la antigüedad y tradición de esta religión en comparación con la cultura griega más reciente. Ya desde las conquistas griegas de Alejandro Magno, ocurridas alrededor del 330 a.C., existían registros de escritos judíos y griegos que eran críticas mutuas de sus culturas. Apión fue un gramático egipcio helenístico, crítico del judaísmo, que vivió entre los siglos I a.C. y I después de Cristo. En general, ya desde la antigüedad, las personas no judías respetaban la tradición del judaísmo, pero consideraban que los judíos eran una comunidad cerrada y antisocial, pues no participaban en los festivales del imperio. La última obra de Josefo apela a la consistencia del judaísmo a lo largo de su historia, a diferencia de las continuas modificaciones y contradicciones entre los mitos griegos y romanos. Además, presenta argumentos filosóficos y éticos del judaísmo como una forma mucho más racional y lógica de vivir en comparación con las visiones de moralidad y los comportamientos cuestionables de los dioses paganos. El consenso histórico atribuye solo 4 obras a Josefo. Sin embargo, algunas fuentes suelen señalarlo como el autor de un breve tratado llamado Discurso de los griegos con respecto a Hades, también conocido como En contra de Platón en la causa del universo. Este escrito expone una visión de la vida después de la muerte que desafía las creencias grecorromanas sobre estos aspectos. Pero en realidad, este tratado no fue escrito por Josefo.
Su autor verdadero fue Hipólito de Roma. La confusión surgió porque en el siglo IX después de Cristo se publicó una serie de traducciones de la obra de Josefo, y, por error, en ella se incluyó este tratado de Hipólito. La traducción fue realizada por el teólogo, filósofo, matemático e historiador William Whiston, y debido al tiempo desde su publicación, esta compilación ya pertenece al dominio público. Así que, aún en la actualidad, ediciones recientes de esta traducción siguen atribuyendo la obra de Hipólito a Josefo sin una nota o corrección sobre el autor verdadero. Estudios recientes de la obra de Josefo han planteado un interesante debate sobre quién era la verdadera audiencia a quien el historiador dirigía sus obras. Debido a los temas tratados, se podría considerar que su audiencia principal era la comunidad judía, especialmente por los recuentos históricos de su pueblo, el registro de sus costumbres y la defensa de la religión y tradición del judaísmo. Algunos especialistas creen que sus últimas obras, en particular, se inclinan a mostrar una defensa fervorosa del judaísmo, como una manera de pedir perdón por el tono traicionero en que escribió la guerra de los judíos. Otros especialistas, en cambio, señalan que las obras de Josefo están llenas de explicaciones y detalles sobre las costumbres judías y sus leyes. Explicaciones así sobrarían en un libro dirigido a judíos, por lo que se cree que este contexto indica más bien que Josefo escribía para los gentiles, la forma en que se llamaba a la población no judía. Sin embargo, quienes proponen esta idea no han planteado un motivo creíble por el cual los gentiles estarían interesados en leer más de 20 volúmenes sobre historia, costumbres y creencias judías. El debate aún se mantiene abierto. A pesar de sus evidentes inclinaciones e intenciones al escribir sus obras, Josefo deja claro su interés por la objetividad y precisión que afirma deben tener los recuentos históricos. En los prefacios de la Guerra de los Judíos y de Antigüedades de los Judíos, Josefo hace énfasis en la importancia de la precisión para la historiografía. Irónicamente, sus obras no se consideran especialmente objetivas y demuestran más bien la intervención del autor para presentar una luz más favorable sobre sus propios intereses. Siendo judío creyente y seguidor leal del Imperio Romano, es poco probable que Josefo escribiera sus obras con una audiencia cristiana en mente. Sin embargo, sus libros gozaron de una inesperada fama entre los cristianos, especialmente a partir del siglo IV después de Cristo. Obviamente, las referencias a la existencia de Jesucristo hicieron de Josefo un autor reconocido entre los cristianos. Sin embargo, su popularidad fue influida por otros factores. Por ejemplo, sus trabajos fueron traducidos al latín, y esto los hacía más accesibles a diferentes lectores. Además, más allá de las referencias a Jesús, el recuento de la guerra judía y la caída de Jerusalén era un tema particularmente relevante para los cristianos, interesados en la destrucción del templo de Jerusalén, un hecho que consideraban un castigo divino contra los judíos por entregar y asesinar a Jesús. La invención de la imprenta de Gutenberg facilitó la reproducción de textos y sus traducciones. Así, las obras de Josefo fueron adaptadas a diversas lenguas vernáculas de Europa, basadas en la versión en latín. La primera traducción francesa se hizo en 1544, y la primera edición en inglés se publicó en 1602. La popularidad de las obras de Josefo fue tal que para 1732, cuando se publicaron las traducciones en inglés de William Whiston, La Guerra de los Judíos se convirtió en el segundo libro más leído por los cristianos, solo superado por la Biblia. Más allá de sus fallas y subjetividades, la obra de Flavio Josefo es crucial para conocer y entender las relaciones y tensiones entre judíos y romanos durante el siglo I después de Cristo. Las obras de Josefo constituyen una base histórica de referencia para la construcción de la narrativa y tradición judía, pero también del cristianismo primitivo y sus más importantes respaldos históricos. Además, es considerado un importante referente histórico de los romanos. Sus obras describen con muchos detalles las estrategias, armamentos y formas de la guerra del ejército romano. Gracias a ellas conocemos con precisión el funcionamiento de las fuerzas imperiales y sus capacidades. Los aportes de Josefo como historiador son evidentes. Sin embargo, su obra ha sido referencia y de mucha utilidad para otros campos de investigación, como la arqueología. Aunque suene descabellado, las obras de Josefo se han usado para guiar excavaciones y búsquedas de ruinas en diversos lugares donde se asentaba el Imperio Romano. Dado que sus descripciones son muy detalladas, Josefo ofrece información sobre costumbres, comunidades e incluso sobre lugares geográficos. El geógrafo alemán Karl Ritter, considerado junto a Alexander von Humboldt como uno de los padres de la geografía moderna, afirmó en el siglo XIX que los trabajos de Josefo han sido los más útiles para entender la geografía grecorromana, debido a su familiaridad con el terreno y sus diversos roles, soldado, oficial e historiador. Ritter reconoce que las obras de Josefo están plagadas de versiones exageradas, sesgadas e intereses individuales. Lamenta que los registros de Josefo sobre la guerra judeo-romana incluyan detalladas descripciones topográficas muy difíciles de verificar tantos siglos después. Pese a ello,
reconoce que la autoridad de Josefo es grande respecto al carácter geográfico general de su propio país y sus escritos deben aceptarse y usarse, ciertamente con cuidado, como un rico depósito de material original cuya falta no podría ser sustituida. De hecho, después de lecturas muy minuciosas de las obras de Josefo, el arqueólogo Ehud Netzer, de la Universidad Hebrea, descubrió lo que considera la ubicación de la tumba de Herodes. Después de una búsqueda de 35 años y varias excavaciones, este hallazgo ha sido cuestionado al considerarse que la tumba hallada es demasiado modesta para ser la de un rey tan poderoso como fue Herodes. Sin embargo, nuevos participantes en las excavaciones reafirman la autenticidad de la tumba encontrada en un sitio muy similar al descrito por Josefo. Por encima de acueductos y piscinas, en una zona desértica plana, a medio camino de la colina que llevaba al Herodión, 12 kilómetros al sur de Jerusalén. Los estudios sobre Josefo entre el siglo XIX y principios del siglo XX se centraban en una visión muy negativa de este personaje, enfocados en la pertenencia de Josefo al grupo fariseo y sus subsiguientes acciones contra la causa judía y a favor del Imperio Romano. La visión académica estudiaba y definía a Josefo como un simple traidor a la nación judía. Sin embargo, desde mediados del siglo XX comenzó a cambiar esta visión. Una nueva generación de estudiosos e historiadores formuló un concepto más moderno de la figura de Josefo, lejos del juicio y la acusación de traición. Si bien los estudiosos modernos siguen considerando a Josefo como un fariseo en parte, han restaurado su reputación al exaltar su defensa del judaísmo y su importante papel en el relato y en la transmisión de las costumbres judías a lo largo de la historia. Desde el siglo XIX, Josefo se ha convertido en una figura central de la búsqueda del Jesús histórico, un movimiento que se enfoca en la recolección de registros y evidencias que prueben la existencia de Jesús de Nazaret, más allá de probar su papel divino o su relación con Dios. El objetivo es probar sin dudas que Jesucristo fue un hombre real que existió y tuvo un papel histórico importante, siendo Josefo la principal fuente histórica del cristianismo primitivo y del judaísmo en el inicio de nuestra era. Sus obras han sido un insumo importante para estudiosos del judaísmo antiguo y del Nuevo Testamento. Sin embargo, Josefo es un autor problemático, sesgado y complejo. Sus intereses personales, creencias religiosas, visiones morales, lealtades políticas y afán de gloria han minado la confianza en sus textos y lo hacen una referencia complicada de usar. Es a la vez útil y única, pero también muy poco confiable para el análisis literal. Flavio Josefo fue un personaje complejo y contradictorio. Como muchos historiadores antiguos, sus recuentos y crónicas no siempre se limitan a los hechos. Josefo incluye sus visiones, juicios y creencias en sus escritos. Por eso, es importante entender su vida y sus acciones para poder interpretar adecuadamente sus textos. Pese a ello, su obra es una referencia ineludible para entender el judaísmo y, más allá de los sesgos, una interesante fuente de conocimiento que contribuye a la construcción de la identidad judía, cristiana y de la Roma imperial. Con todos sus problemas, sin Josefo no tendríamos acceso ni conocimiento sobre las costumbres y la vida durante el primer siglo de nuestra era.